Danilo Medina. Los eslabones de una larga cadena de corrupción, engaños y traición. La historia de la ambición desmedida, la simulación y mentiras. Y ni un día más. Y no vuelvo tampoco con tiempo intercalado. Los engaños y traición del hombre que amenaza convertirse en un dictador de los tiempos modernos. Vea cómo aflora el espeso entramado de corrupción y la bruma de impunidad en que se apoya. Danilo intenta imponerle al pueblo una dictadura de los tiempos modernos. Desde el Palacio Nacional se ejerce el monopolio de la economía, se controla a los medios informativos y los diferentes aspectos de la vida nacional, en un gobierno que cumple con los designios de un pequeño grupo de hombres que, pasándole por encima a la normativa institucional democrática, insisten en perpetuarse en el poder. Leonel Fernández, el hombre que mejor conoce a Danilo, ha alertado sobre la posibilidad de que se convierta en un tirano del siglo XXI. Así tendríamos el Trujillo del siglo XXI. Desde que se juramentó como presidente de la República Dominicana, Danilo Medina inició la ejecución de un plan similar a los de algunos mandatarios latinoamericanos que llegaron al poder por periodos de gobierno limitados y cambiaron las reglas constitucionales o normas partidarias para asegurar su continuidad en el poder. Por eso, a pesar de jurar por una constitución para ejercer el poder solo por 4 años, Danilo hizo lo que entendió de su conveniencia para repostularse y tratar de mantenerse en el poder indefinidamente. Sus primeras medidas de gobierno estuvieron orientadas a cumplir un plan que incluyó engañar al pueblo, haciéndole creer que no le interesaba repostularse y mintiéndole a la gente sobre falsos e incompletos logros de su gestión, liquidar políticamente a Leonel Fernández, en cuyas aspiraciones de volver a ser presidente veía Danilo un obstáculo a sus planes. Comprar al PRD a través de su presidente Miguel Vargas, quien ha demostrado ser un inescrupuloso negociante de la política. Comprar los votos de congresistas corruptos para reformar la Constitución de la República, sin lo cual no podía repostularse a la presidencia. Realizar grandes operaciones de corrupción para financiar su plan continuista. Agravar el deterioro y el descrédito del Poder Judicial para garantizarse la impunidad de él y sus funcionarios mediante sentencias favorables a sus intereses políticos. Consciente de las grandes tragedias causadas al pueblo por la ambición continuista de tiranos como Santana, Báez, Lilis y Trujillo, tanto en declaraciones que quedaron escritas en los periódicos como en reiteradas expresiones en televisión, Danilo le mintió al pueblo. La reelección no es favorable para la conducción sana del Estado. Yo solamente estaré 4 años en el gobierno. Y ni un día más. Lo que yo estoy diciendo que voy a hacer será exactamente lo que haré cuando sea presidente de la República Dominicana, porque de lo contrario no podré mirar a los ojos de mis amigos. Un segundo gran teatro de Danilo fue hacer creer que había iniciado un proceso legal y de medidas efectivas para controlar la inmigración masiva de haitianos. Manipulando los valores nacionalistas del pueblo dominicano, Danilo montó una fabulosa campaña mediática y propagandística, simulando que estaba deportando o estimulando la salida voluntaria de cientos de miles de haitianos a su país. Todo fue una burla. Pues a más de 3 años y medio de gobierno de Danilo Medina, en el país hay cada vez más y más haitianos sin que se dé cumplimiento a las leyes y ordenanzas que disponen el control migratorio. Aunque todos comprobamos a diario la mentira de Danilo sobre el control de la migración haitiana, el dato fue confirmado recientemente por el arzobispo de Santiago, Monseñor Freddy Bretón Martínez. La traición a Leonel.
Los ataques contra el expresidente Leonel Fernández empezaron con expedientes contra funcionarios de sus gobiernos, a quienes se había denunciado por corrupción, sobre todo a Víctor Díaz Rúa y Félix Bautista, tesorero y secretario de la organización del PLD. Díaz Rúa y Bautista no fueron condenados, a cambio de cooperar con la aprobación de la reforma constitucional para la repostulación de Danilo. De este modo se confirma el pago del afán reeleccionista al exculpar a Bautista de las acusaciones, sin que el Procurador General cumpliera su obligación de apelar un fallo que fue reprobado por toda la sociedad. Para quitar del medio a Leonel Fernández, Danilo trajo al país al narcotraficante convicto y confeso Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien vino a reclamarle al expresidente unos supuestos préstamos o donaciones de cientos de millones de pesos. El regreso y todo lo relativo a los reclamos de Paulino Castillo fue objeto de una apabullante campaña informativa de descrédito en contra de Leonel Fernández, que lo sacó de la competencia por la nominación presidencial para las próximas elecciones. Seguidores de Leonel han revelado que tienen el expediente completo de esa trama. El doctor Franklin Almeida, alto dirigente del PLD y cercano a Leonel, hizo un comentario en ese sentido. Recientemente, el diputado Vinicio Castillo Semán ha revelado que toda esa estrategia que definió como un linchamiento moral de Fernández fue recomendada por Joao Santana, el experto en campaña sucia que asesoró a Danilo Medina, hasta que fuera solicitado en prisión por la justicia de su país que lo investiga por corrupción. Es un asesor importantísimo de mi campaña. La compra del PRD. No se conocen aún todos los detalles de lo que Danilo negoció con Miguel Vargas para que el PRD traicionara su legado democrático y la posición antirreeleccionista enarbolada por su líder histórico, José Francisco Peña Gómez. Tal como lo consignaba el proyecto de declaración sometido por nosotros, la no reelección es un principio cardinal del PRDismo. El doctor Guido Gómez Mazara ha denunciado la existencia de un contrato secreto en el que el gobierno de Danilo Medina beneficia a Miguel Vargas con el usufructo por 25 años de los 17,000 metros cuadrados de terreno donde operó el Teatro Agua y Luz por el pírrico valor de $5,000 y con derecho a compra. Se ha informado que Vargas explotará los terrenos con un megaproyecto de negocios diversos, incluyendo un casino de juego. La compra de la Constitución. Danilo Medina alteró la Constitución de 2010, negociando el voto de cada diputado y senador. Se dice que por un valor ascendente a entre 10 y 20 millones de pesos cada voto. Acción que vino a confirmar que sus ataques contra la reelección habían sido un engaño al pueblo. La aprobación se hizo en medio de denuncias y sobornos de compra de los votos de senadores y diputados. Una comisión de diputados del Partido Revolucionario Moderno se hizo eco de las denuncias y se dirigió al procurador solicitando que los investigara para darles sus testimonios. Más de un año después de la aprobación de la reforma constitucional reeleccionista, se difundió un contundente e inesperado testimonio de Antonio Isa Conde, ministro del gobierno de Medina, quien en su libro Relatos de la vida de un desmemoriado, escribió que la reforma constitucional del presidente se había producido gracias a la compra y venta de los votos de los legisladores. En las grandes operaciones realizadas para tratar de reelegirse, Danilo malgastó miles de millones de pesos del dinero que pagan de impuestos los contribuyentes. Todo ese dinero fue captado mediante un tinglado de operaciones de tráfico de influencias, extorsiones y corrupción con los bienes públicos. ¿Lo jura? Sí, lo juro.
es Danilo quien, entre las designaciones hechas al inaugurar su gobierno, coloca a quien había sido un importante contribuyente de su campaña, Miguel Pimentel Caré, al frente de la Oficina de Ingenieros, Supervisores de Obras del Estado, OISOE, organizando ese personaje un equipo que a través de empresas creadas por Petronio Guzmán y Fernando Lamarche recibían contratos grado a grado, aunque a veces simulaban concursos. Pimentel Caré y su equipo crearon toda una mafia que manejó enormes activos a través del monopolio de los recursos de las obras del Estado, mediante extorsiones y abusos a los ingenieros contratistas, que llevaron al extremo del suicidio al arquitecto David Rodríguez, quien antes de dispararse un tiro en un baño de OISOE, escribió estas palabras. Ese proceso judicial no fue profundizado y fue paralizado desde que en medio de las primeras indagatorias, el doctor José Joaquín Vidó Medina, director de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental y miembro del Comité Político del PLD, se presentó en las oficinas de la Procuraduría a cargo de la investigación, a cumplir un no esclarecido encargo del presidente Danilo Medina. Uno de los más sonados fraudes de ese equipo fue la remodelación del Hospital Darío Contreras, encargada por el presidente Medina a la OISOE. La obra fue presupuestada por un valor de 886 millones de pesos y terminó costando 1.700 millones, es decir, más del doble. Pese a la duplicación de su presupuesto original, resultó que la obra ha presentado serios vicios de construcción, pero nadie ha sido investigado o apresado por esa gran estafa al Estado, y el presidente Medina conoce el expediente en todos sus detalles. Otra estafa de la OISOE fue la contratación de 50 equipos de rayos X para centros sanitarios del Estado, con un valor estimado de 523 millones de pesos. Usaron una empresa denominada Dipremedia. Nada se ha sabido de los equipos de rayos X. Tampoco hay detenidos ni investigados por este fraude. La misma mafia de OISOE recibía altas sumas de dinero en el embellecimiento a toda prisa de edificaciones no concluidas para ser inauguradas por el presidente Danilo Medina. Tras las inauguraciones, era desmontado el tinglado de embellecimiento. Ese fraude cometido ante los ojos del país, que conllevó gastos sin control de los fondos públicos, quedó al descubierto cuando se derrumbó una pared de una escuela que recién había inaugurado el presidente Medina. Los escándalos en que se viera envuelto Pimentel Caré llevaron a Danilo a sacarlo del cargo, sin someterlo a la justicia por sus fechorías, una de las cuales vino a hacerse pública cuando ya él estaba fuera del cargo. En fecha 20 de mayo del 2013, el entonces director de la OISOE anunció en la prensa la construcción de una carretera por valor de 1.200 millones de pesos para enlazar a San Francisco de Macorís con Río San Juan. Aunque no se hizo licitación alguna ni estudios de impacto ambiental, los trabajos de desmonte y corte de montañas se estuvieron realizando hasta que fueran denunciados en la prensa. Pese a las denuncias de uso de equipos, personal y fondos públicos en la carretera, ninguna autoridad ofreció explicación alguna, mientras en San Francisco de Macorís se afirma que la obra favorece a un personaje de gran influencia en el gobierno, pese a ser un condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. En ese caso, tampoco nadie ha sido sometido a la justicia. Las operaciones y los vínculos mafiosos de este Pimentel Caré, de tantos cercanos vínculos con el presidente Medina, trascendían a la OISOE. Al hacerse público un fraude en el Banco Peravia, allí encontramos de nuevo al contribuyente de campaña de Danilo, Pimentel Caré, donde tenía sociedad con los ejecutivos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez, con los que tomaba decisiones sobre las operaciones del banco y recibía fondos a través de su hija.
Pimentel Caré es el propietario del principal edificio en que se operaba la entidad financiera en la que miles de ahorristas tienen hasta ahora su dinero perdido. Otra mafia que ha sido denunciada en diferentes ocasiones es el monopolio de la importación de alimentos por parte de poderosos funcionarios, en perjuicio de los productores locales. Esas mafias operan también en las licitaciones de los alimentos que distribuye el Plan Social de la Presidencia. El empresario Manuel Castillo Pimentel denunció en carta al propio presidente Medina la forma grosera en que son amañadas esas licitaciones. El reconocido hombre de empresa denunció cómo negocios relacionados con altos funcionarios que presentan ofertas más caras en las licitaciones, sin embargo, resultan favorecidos en esas compras que hace la Presidencia de la República. El embajador de la Unión Europea aquí, oigan esto, dice él, la posición dominante en sí no es negativa, lo que es negativo es que se use esa posición dominante para sacar a otros competidores del mercado. Un fraude mayor en contra del pueblo dominicano es el contrato de construcción de las 2 plantas a carbón de Punta Catalina. En 2011, la CDEE abrió una licitación para construcción de plantas que generen hasta 1.000 megavatios con gas natural y con carbón mineral. En abril de 2012, la CDEE había precalificado a varias empresas para construir las plantas sin que el Estado tuviera que hacer desembolsos ni endeudarse por su construcción. Sorpresivamente, en el mismo agosto 2012, en que se instaló en el poder, Danilo anuló la precalificación ya aceptada por la CDEE y ordenó otra licitación en 2013, con la que terminó siendo favorecida la Odebrecht para la construcción de las 2 plantas por el monto de $2.040 millones. Entonces Danilo venía de ganar las elecciones con el asesoramiento de João Santana, el asesor político brasileño, a quien agradeció calurosamente por su victoria. He tenido dudas si doy este agradecimiento. Es una persona que no está presente aquí, al señor João Santana, presidente de la institución Polis, que fue mi asesor en esta campaña electoral. Los documentos oficiales, como este, por ejemplo, del registro de proveedores del Estado, donde se registra la empresa de João Santana y él como persona, como proveedor del Estado Dominicano, de un cheque de 16.720.754 pesos con 97 centavos en pago al asesor de la campaña reeleccionista de Danilo Medina, el señor João Santana. Santana operaba en el país como jefe de los asesores de campaña de Danilo a la reelección, cuando fue solicitado por la justicia de su país para ser investigado por lavado de activos y soborno, saliendo a relucir su involucramiento en pagos de la empresa Odebrecht a campañas políticas presidenciales en las que actuaba como asesor. A final de año pasado, fue revelado el secreto de que Danilo Medina había otorgado de manera oculta un poder al consultor jurídico de la presidencia, autorizando a Rubén Jiménez Bichara a negociar un contrato para la construcción de una tercera planta carbón en Paya, Peravia, al costo de $2.000 millones. La obra fue asignada a la empresa Pinegui Commercial Group, a la que no se le conocían recursos ni experiencia en la materia, por lo que se denunció se trataba de una contratación en el aire para ser vendida más adelante. Las denuncias hicieron detener esa acción, que como quiera constituyó delito y una grave estocada a los diálogos del pacto eléctrico que realizaba el gobierno con sectores empresariales, sociales y políticos. Otra gran mafia existe en el mercado de combustibles, en el que funcionarios y empresarios importan grandes cantidades de carburantes sin documentarse su destino y terminan mercadeándose de contrabando.
El presidente de esa entidad, Arnulfo Rivas, hizo otra denuncia de que las irregularidades son promovidas maliciosamente por funcionarios del gobierno. Esta es una política depredadora encaminada a beneficiar los grandes importadores y a las distribuidoras en perjuicio del consumidor. Otro fraude al Estado, directamente montado por Medina, cuando fue secretario de la presidencia en el primer gobierno del PLD, fue el de las nóminas y nominillas secretas, a través de las cuales cobran sin trabajar miles de dirigentes y activistas PLDistas, recibiendo muchas veces altas sumas en más de una empresa estatal. Por ejemplo, la lista de los funcionarios consulares, ministros, consejeros, etcétera, que corresponden a Félix Bautista, es 101, nada más designado por recomendación de Félix Bautista. Ahí están los primos, los hermanos, las esposas de los hermanos, ahí está una cantidad enorme de personas con salarios que, por cierto, son salarios muy altos. Una información indicativa de que las nominillas establecidas por Danilo se mantienen intocadas la ofreció el saliente ministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, quien reveló que dilataban la entrega de 1.200 millones de pesos de esa entidad, porque Industria y Comercio había priorizado un pago de nominillas de cuadros políticos del PLD que cobraban en promedio 25,000 pesos mensuales, mientras más del 70% de la población trabajadora gana menos de 10,000 pesos. La corrupción generalizada en la estructura de mando del gobierno de Medina se ha extendido a sus periferias, donde las acciones de estafas al público se han vinculado a la delincuencia común y a todo tipo de crímenes. Todo ello, mientras en el país se registra uno de los más peligrosos periodos de robos, asaltos, asesinatos y otros delitos en contra de una ciudadanía completamente indefensa, pues las autoridades, empezando por el presidente Medina, no cumplen su responsabilidad de asegurar las vidas y bienes de la gente. En el gobierno de Medina, la descomposición de la justicia ha alcanzado a las más altas instancias. Quédate, no te vayas, don Miguel Berto, quédate aquí. Y de manera irresponsable manda notas de prensa a los periódicos diciendo allá afuera lo que aquí no se discute. Quédate que yo te lo voy a decir. Irresponsable. Incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y al procurador general Francisco Domínguez Brito. La descomposición del sistema judicial es vista como una maniobra del gobierno de Medina para asegurar impunidad a sus acciones ilegales, especialmente en el aspecto de la corrupción. Danilo no es un demócrata, a diferencia de Leonel, que fue elegido candidato en congresos o primarias de su partido las veces en que fue candidato, o de Hipólito y Luis, que se sometieron a unas primarias que eligió a su candidato para las próximas elecciones. La nominación presidencial de Danilo fue aprobada solo por una parte de los 35 miembros del comité político del PLD. Esto es para darle cumplimiento a lo que fue una decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Pese a tener mayoría congresual para aprobarse una reforma constitucional a la medida de su ambición, Danilo ha pedido al electorado que le otorgue una mayoría aún más absoluta. Se trata de una clara señal de pretensiones absolutistas que, de ser logradas por Danilo, harían peligrar seriamente el débil y deficiente sistema democrático de la República Dominicana. Leonel Fernández, la persona que mejor conoce a Danilo, expresó el temor de que si no se le ponían controles constitucionales que no han sido puestos, su continuidad en el poder podía acarrearle al país un Trujillo del siglo XXI. Sería nefasto, sería catastrófico que modifique de nuevo la Constitución, pero esta vez para establecer la reelección indefinida e intentar perpetuarse en el poder. Así tendríamos el Trujillo del siglo XXI.